Entonces, esta función G es una transformación de coordenadas que va a transformar el conjunto U en otro conjunto distinto, en el mismo Rn, digamos, ¿no? Y como segunda parte de este teorema, si tenemos una función que está definida de la imagen directa de U a los reales, que sea acotada y continua, entonces la integral sobre ese conjunto, sobre esa imagen directa de U, va a ser la integral sobre U de la composición de F con G por el jacobiano de G. Entonces, ¿qué significa todo esto? La demostración de esto es muy técnica y compleja. De hecho, no son esas demostraciones que vienen en esos libros del Marsden o parecidos a ese, donde tienen argumentos de aproximación, que es el que les voy a mostrar aquí para que más o menos entiendan qué quiere decir todo lo que está puesto aquí, pero la demostración formal es más complicada. Entonces, la siguiente vez vamos a discutir algunos detalles sobre ello, pero no voy a hacer la demostración completa porque nos tardaríamos una semana más, o sea, 3 clases al menos. Entonces, no tenemos tanto tiempo para eso. Profe, no más una pregunta. Entonces, ¿No? ¿qué es lo que significa, por ejemplo? ¿Profe? Entonces, la demostración está en el capítulo 12. ¿Profe? ¿Qué pasó? Ah, es que un compañero creo que quería decir algo. No estoy jugando. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, no sé si me escuché. Sí. Bueno, mi única duda es de que, por ejemplo, cuando estamos en... ¿Qué significa esa G asterisco? Eso. Ajá, a eso voy, justo. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tienen? Tienen una transformación. Entonces, tenemos, por ejemplo, vamos a pensar en R2. Entonces, tenemos, por ejemplo, una transformación que hemos llamado G, que me cambia las coordenadas, vamos a decir V, en este espacio R2. Entonces, estoy con esta G, que es la G que está aquí, definida en un abierto, etcétera, etcétera, pero realmente es una función que va a ir de Rn en Rn. Entonces, aquí esta función G la voy a tomar de R2 en R2. Y entonces lo que tengo es un conjunto aquí, un conjunto U, y bajo la función G, ese conjunto U lo manda a la imagen directa de ese conjunto U. Sí, la imagen directa, bueno, si no vieron esto, es la G, o sea, la imagen bajo G del conjunto U. Es decir, para todo punto que esté en U, G me lo manda a un punto del otro espacio, bueno, del espacio R2, y entonces cada punto de aquí lo mapeo a un punto en R2 y formo un conjunto que va a ser la imagen de este conjunto U bajo G. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa ese asterisco abajo, es la imagen directa. Que ya ven que luego se tiene la imagen inversa y esa se diferencia de la inversa de una función con la estrella arriba porque una función no necesariamente tiene que ser invertible para que tenga una imagen inversa, digamos, pero eso ya es tema de cálculo 3. Entonces aquí, este G estrella sería la imagen bajo G de U. ¿Ok? Un conjunto B si le quieren llamar. Ok. Un conjunto. ¿Mande? No, nada, decía que también.
Sí, entonces es un conjunto B, otro conjunto, pero es la imagen bajo G de U. Este, por ejemplo, piensen en cuando tienen coordenadas polares, por ejemplo. Aquí voy a divagar mucho, ¿eh? Cuando tienen coordenadas polares, por ejemplo, ustedes están por ejemplo, en el espacio XY, ¿de acuerdo? Están en el espacio XY. Y entonces, cuando estamos en coordenadas polares, lo que tenemos es un radio y un ángulo. Entonces, por ejemplo, un punto en el espacio XY lo puedo ver como un punto, o sea, en vez de dar la coordenada X y Y, doy cuál es la distancia del origen a ese punto, que sería R, y digo qué ángulo me estoy moviendo respecto al eje X, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese punto lo doy en otras coordenadas R teta. Entonces, puede ser que yo tenga, déjenme borrar eso, puede ser que yo tenga un conjunto en este espacio que es precisamente el que estrella de U, donde U es el conjunto de donde viene digamos. O sea, realmente acá tengo otro espacio en R2 que me manda las coordenadas R teta. Entonces, de tal manera que tengo un conjunto definido aquí, y ahorita vamos a ver exactamente cuál es, y me lo manda acá. Esta G, en este caso que estoy discutiendo, es la transformación de coordenadas polares. Entonces, G de R teta, digamos, es una función que va de R2, R2, a R2. O sea, un R teta le asigno un conjunto de puntos XY dado por R coseno de teta, R seno de teta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sabemos que para definir, o sea, y esto viene de otro conjunto acá. Déjenme lo pongo aquí. Diferente, no es el mismo. Entonces, este es el conjunto U y bajo la transformación G me lo mapea este conjunto G estrella de U. O, si lo quieren ver de otra forma, a este conjunto llámenle B. Y entonces bajo esta transformación, este conjunto de aquí sería la imagen inversa de ese conjunto B. O sea, tomo la inversa de la función G y mapeo esto de este lado. Porque la función es 1 a 1, entonces no tengo problema con eso, ¿ok? Como se acomoden mejor. Entonces aquí tengo este conjunto dado aquí. Y entonces para yo calcular la integral, ¿qué es lo que hago? Encierro esto en un rectángulo. Encierro esto en un rectángulo. En estas coordenadas que estoy tomando las polares, nada más para ejemplificar. Y entonces lo que hago es doy una partición de este rectángulo que contiene A. ¿Sí? Entonces, todo el conjunto U lo mapeo bajo G a este conjunto B que está acá. Y todo este rectángulo que está en rojo, si se fijan, estas líneas que están aquí horizontales, es para teta constante, ¿no? Entonces, esta línea, por ejemplo, bajo esta transformación de coordenadas se mapearía déjenme mejor ponerle esto a esta línea, por ejemplo, ¿no? Y cada una de estas a un ángulo constante. Entonces, acuérdense que este es el ángulo en coordenadas polares. Entonces, doy un ángulo y doy un R, doy un ángulo y doy un R, etcétera. Entonces, esta línea se mapea acá y esta línea que encierra el rectángulo se mapea, no sé, por ejemplo, en esta línea de aquí.
Y cada una de las rectas horizontales se mapea en líneas de este estilo. Para ángulo constante, el R lo dejo correr. ¿Sí? Y luego, las otras rectas que serían estas, las horizontales para R constante, el θ es el que varía ahora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trazo una línea, me quedo parado ahí para ese R y luego varío sobre todo θ. Entonces, esta línea, por ejemplo, la primera, se mapearía en algo así. Y la última, esta, del rectángulo, se mapearía en algo así. Y cada una de estas que están en medio, para R constante, varío el ángulo. Entonces, R constante y de ahí varío el ángulo. Entonces, esa partición se transforma en otra partición acá. Bueno, ahí me salió medio fea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede pensar uno esto? Por ejemplo, esto de aquí. Este contenido de Jordan de G estrella, quiere decir el área de este conjunto, nos dice que es la integral sobre el conjunto U del jacobiano. Es decir, esta área, seguramente con Arturo vieron algo así, o no sé. Por ejemplo, si me fijo en el área de este cuadrito, o en este cuadrito se deforma, no sé por decir, en este cuadro de aquí. Entonces, si se fijan, evidentemente el área de aquí no va a ser en general la misma que el área de acá. Lo estoy haciendo bien. Sí. Entonces, lo que me dice el teorema es, bueno, nosotros ya sabemos, hacemos la partición y empezamos a sumar todos los cuadrados que quedan por adentro del conjunto, ¿no? Y acá también. Entonces, lo que me dice es que viéndolo cuadrito por cuadrito, el área de este cuadrito se modifica por el jacobiano de la transformación que estoy dando. Y luego ya sumo sobre todos los rectángulos, etcétera. ¿Okay? Y también recuerden que esta condición de que la G sea 1 a 1, ay, se me olvida ver esto. O sea, esta condición de que G sea 1 a 1 y que el jacobiano sea distinto de 0 no son, o sea, una no implica la otra, y eso lo vieron cuando revisaron el teorema de la función inversa seguramente. Entonces, ambas cosas tienen que estar presentes aquí. Ahorita vamos a ver un ejemplo referente a eso. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la G? Bueno, la G es una transformación de coordenadas, como las polares que puse aquí. ¿Qué es U? Pues es un conjunto en un espacio, en este caso en R2. ¿Y qué es G estrella de U? Es la imagen directa de ese conjunto bajo la transformación F. ¿Ok? Entonces, el área de G estrella U, o sea, el área de todo este conjunto, va a ser igual a la integral sobre el conjunto imagen, pero de la función característica multiplicada por el jacobiano de la transformación. Entonces, ¿por qué es así la cosa? Déjenme poner algo más como general y no las coordenadas polares, pero ya se entiende más o menos, ¿no? Que este conjunto pues se va a deformar de alguna forma con la transformación en otro conjunto acá, y este rectángulo donde lo estén cerrando también se va a deformar. Entonces, lo que eran cuadrados aquí o rectángulos aquí, ya van a ser una cosa distinta acá.
¿no? Dependiendo cómo se transformen las coordenadas. En este caso especial, pues va así como estas líneas constantes y luego esto que es variando la teta. Sí, se entiende qué es cada cosa, entonces ya, la G, la U, G estrella de U, etcétera. Profesor, la de la derecha son las polares, ¿verdad? Y la de la izquierda solo es pues, como otra representación, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Estas son las coordenadas polares. Porque acuérdense que, o sea, lo que siempre hacemos es ponemos nuestro sistema cartesiano y sobre ese sistema cartesiano dibujamos con las coordenadas que estamos dando, pero realmente lo que uno hace, si es que llevaron un cálculo 3 más o menos bien, es que esa transformación, en vez de verla encimada en el mismo espacio, se puede ver como una función que va del espacio en sí mismo. Y entonces, viéndola así, se ve como está acá, ¿no? De un espacio R2 donde las coordenadas son R y teta, esta G me lo transforma a lo que yo pongo ahí encimado en el sistema cartesiano, de alguna manera, pero aquí ya lo interpreto como una función que va de R2 en R2. Entonces, una región que se ve fea o que es más complicada de analizar en un espacio, la puedo transformar en una región que es más sencilla de tratar. Esa es la clave de esta cosa. Entonces, fíjense otra vez si estamos, ahora ya no voy a hablar de coordenadas polares, sino que estamos en el espacio V, por ejemplo, ¿no? En R2. Y luego tengo otro espacio R2 con otras coordenadas que son X, Y. Dos coordenadas distintas. Entonces voy a tratarlo de manera como más directa. Vamos a suponer, un poco diferente, bueno, similar a lo que puse aquí. Entonces tenemos este conjunto U aquí, ¿no? En general. Y tengo una transformación G de las coordenadas V a las coordenadas X, Y. Entonces bajo esta G, este U se transforma en otro conjunto. Por ejemplo, este sería G estrella de U, bajo esta transformación G. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que expliqué acá. O sea, hago un rectángulo donde encierro mi región. Y entonces, bajo G, en general, este rectángulo se va a deformar. Entonces, vamos a ponerlo, no sé, algo así. O sea, no se va a transformar en un rectángulo necesariamente. Pero lo que sí va a cumplir es como la G es 1 a 1, que el conjunto U siga estando adentro de la imagen del rectángulo que yo pinté aquí. Si pido que G sea 1 a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Doy una partición aquí. Entonces, no estoy siendo así tan preciso, sino más bien como dando la idea, porque ya de cosas, con todo lo que ya hemos aprendido, por eso hablo así como más rápido, ¿no? Entonces doy una partición de esto. ¿Ven? Entonces, si me fijo en uno de los rectángulos, por ejemplo en entonces este punto, voy a decir, esto se va a ver medio. Este punto tiene coordenadas, voy a ponerlas aquí. Vamos a decir U0, B0. Y entonces me voy a fijar nada más en el rectángulo obviamente que está totalmente contenido en el interior del conjunto de aquí. Entonces me voy a fijar en este rectángulo. Voy a decir que este punto sea, bueno, este es U0, evidentemente, y que este de aquí sea U. Y en este de aquí arriba, este de aquí, por lo que he puesto aquí es B0,
y este de aquí arriba que sea B. Entonces, me estoy analizando este rectangulito. Entonces, obviamente cuando haga la partición fina, esta cosa se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Pero digamos aquí, voy a decir que este lado sea, o sea, este lado realmente es U menos U0, y ese lado le voy a llamar, pues, el cambio en la coordenada U, y este de aquí arriba es B menos B0, pues le voy a llamar el cambio en la coordenada B. ¿Ok? Entonces, esta línea de aquí, bueno, por ejemplo, voy a fijarme en esta línea que pasa por el punto U0B0 y en esta línea que pasa por el punto U0B0. Entonces, cada una de estas líneas se va a transformar bajo la función G en líneas acá, ¿no? De manera que esto va a ser como algo así. No sé, algo así, ¿no? Y por ejemplo, supongamos que la imagen de este punto bajo G es este de acá. Entonces, ese punto sería G de U0B0. ¿Están de acuerdo? Es la imagen de este punto. Y eso, pues no sé, vamos a llamarle X0, Y0, por ejemplo. Entonces, esta línea de aquí, o sea, estas líneas azules horizontales son para B constante. Para B constante y la que varía es la U. Entonces, esta recta, también pensándolo en forma de funciones, esta recta viene, es una transformación que viene de un conjunto I y va, bueno, y si es recta vamos a llamarle L, y me lo manda aquí, ¿no? Y luego la G, pues es justamente la composición de G con esta recta, es decir, la curva que va de I a G. No sé si vieron eso así en cálculo 3, pues, o sea, formalmente lo que uno hace es esta recta, verla como una función que va de R en R2, o sea, del conjunto I contenida en R a R2, que es esta recta, ¿no? Por ejemplo. Y luego, bajo la función G, esta recta la paso a estas rectas horizontales aquí. Entonces, cada una de estas rectas realmente es la composición de G con L. Que va de I, de R a R2, pero al otro R2 que está acá, ¿no? Y así es como yo puedo obtener cómo se ve la curva acá de este lado, como una composición de funciones. O sea, lo que quiero decir es que esta recta que pasa por el punto B0, por el punto U0, B0, esta recta horizontal, la puedo ver con una función L1 de t, que es este, el punto U0, B0, más t veces el vector dirección este. O sea, delta U, 0. Esa es esta recta de aquí. Y si nada más me fijo en el pedacito de acá, bueno, para t tendría que acotar t entre 0 y 1. O sea, lo que es lo mismo es que este pedacito de aquí sería, digamos, L1, U0, B0, más delta U, 0, digamos. Y entonces bajo la función G, esta recta va a parar en esta de aquí, que sería G compuesta con L1 de t, sería G de U0 más T delta U, B0. Esta cosa, esta G compuesta con esto, es esta recta de aquí. Y análogamente la recta
vertical sería U0, B0 visto como una función de R en R2 más D veces 0 delta B, ¿no? Suponiendo que este es unitario, digamos, este rectángulo, no sé. Es un vector dirección, ¿no? Entonces, G de L2T pues va a ser G de U0, B0 más delta B por T. Entonces, esta que estoy pintando aquí sería esta recta de acá, la imagen de la recta vertical. Y entonces se acuerdan que una vez que tengo una función así sobre estas curvas, la interpretación de la derivada es el vector tangente. Entonces, si yo calculo la derivada de lo que voy a encontrar es el vector tangente a esta curva. Y si calculo la derivada de voy a obtener el vector tangente a esta otra curva. Entonces, con estos dos vectores voy a formar el paralelogramo. Y entonces se acordarán que el área del paralelogramo es la norma del producto cruz de los vectores que yo tengo formando el paralelogramo. O sea, y evidentemente como esto no es muy pequeño, o sea, no lo estoy haciendo fino, sino estoy tomando una partición en particular. Entonces realmente el área del paralelogramo formado por dos vectores es aproximadamente igual a lo que sería el área de este cuadrado de aquí. Mientras que de este lado el área de este cuadrado, pues sí es el producto cruz de este vector, que es delta UI con este vector delta BJ. Y aquí sí me da todo el cuadradito, ¿no? El área de todo el cuadradito. ¿Sí se entiende lo que he dicho? Sí, sí, está interesante. Entonces, todo esto lo aprendieron en el cálculo anterior. Entonces, tengo esta curva, ¿cómo la paso por acá con esta transformación? Pues hago la composición, etcétera. Entonces tengo esta curva de aquí. Y entonces con esta función, si le saco su derivada con respecto a u, entonces lo que obtengo es el vector tangente. ¿Se acuerdan que era de hecho es algo que hicieron cuando calcularon el plano tangente a una superficie, nada más que aquí estoy con una cosa de dos dimensiones? El plano tangente, ¿no? Tenían las curvas que se pasaban de aquí a una superficie y entonces sacaban los vectores tangentes y justamente al calcular el área de los pedacitos veían que eso tenía que ver con el jacobiano y obtenían justamente la ecuación del plano tangente, pues es la misma idea acá. Entonces fíjense, bueno, si esto a lo mejor les causa confusión, o sea, ¿cuál sería el vector tangente? Pues la g evaluada en la derivada de esta g en u, etcétera, ¿no? Pero digamos, ¿se acuerdan que la derivada, o sea, si tengo una función, aquí estoy pensando en dos variables, pero esto se vale para las variables que sean. Si tenía déjenme ponerlo, bueno, en general más bien. La f de x menos f en un punto era igual a f' en ese punto por x menos a más una función alfa que depende de x por x menos a. Entonces, para todo x en la vecindad de radio delta de a, que no tiene a, ¿no? Con la comita. Intersección con el dominio de la función f, que es u. Entonces, esta cosa era una función tal que va del conjunto U menos el A, o sea, de esta bola, a los reales. De manera que el límite cuando x tiende a 0 de esta función es igual a 0. Y entonces lo que decíamos, la mejor aproximación lineal de una función alrededor de un punto, pues es la derivada, ¿no? Y entonces uno escribe que f de x es igual a f de a más f' en a por x menos a, igualito que en cálculo 1, nada más que aquí pues, son funciones de varias variables.
Ok, entonces en nuestro caso tenemos la función g. Nosotros tenemos la función g del punto x, que en este caso es en el dominio, el punto es u, b, ¿no? O sea, las variables son v. Entonces tengo g de v igual a g de u0, b0, más la derivada de g, que es la matriz jacobiana, en el punto u0, b0, por x menos a. En este caso x es u, b, y a es u0, b0. Entonces, x menos a, pues es el vector u, b menos u0, b0 en este caso, y esto es u menos u0, b menos b0. Pero esto es justamente lo que definimos como delta u, y esto es lo que definimos como delta b. Entonces tengo un vector de esta manera aquí, ¿no? Entonces mi transformación en cualquier punto la puedo aproximar como la transformación en el punto específico donde estoy analizando las cosas, que es nuestro punto que está aquí, transformado el punto que está aquí. Entonces la función aquí la puedo ver como la función en el punto u0, b0, más la derivada de esa función evaluada en ese punto por estos incrementos. Bueno, realmente es, porque esta es la transformación lineal completa. Entonces, es la transformación lineal evaluada aquí, pero como la transformación asociada a la matriz asociada a esta transformación lineal es el jacobiano, entonces evaluar la transformación lineal aquí es lo mismo que multiplicar la matriz jacobiana por este vector, que es lo que tenemos acá. Y entonces esto es g de u0, b0, y esta g' es la jacobiana de la transformación g, que sería ¿dónde está mi función g? Bueno, está g, acuérdense que va de R2 en R2. Entonces toma v, y esto me lo manda g de v. Pero esa tiene dos componentes, g1 de v y g2 de v, ¿no? Y esto es igual a xy en el otro espacio. Entonces, esto es la parcial de g1 con respecto de u, la parcial de g1 con respecto de v, la parcial de g2 con respecto de u, la parcial de g2 con respecto de v, evaluada en el punto u0, b0, por delta u, delta b. Entonces, mi g, en una vecindad de este punto, o de este punto transformado acá, la puedo ver como la g de u0, b0, más, y este de aquí, fíjense, bueno, voy a ponerlo completo. La parcial de g1 con respecto de u, más la parcial de g1 con respecto de b, sería coma el otro vector que es parcial de g2 con respecto de u, delta u, más parcial de g2 con respecto de b, delta b. O sea, aquí realmente este es el transpuesto y esta g es un vector transpuesto también y esta g también, pero da igual si es transpuesto o es así como lo puse aquí. Es lo mismo. Y fíjense que esto de aquí justamente es lo que ustedes llamaban, voy a llamarle G0 a esto. Lo denotaban así, ¿no? O sea, cuando los combine, me va a quedar el vector parcial de G1 con respecto de U delta U, coma, parcial de G2 con respecto de U delta U. A ver, déjenmelo. Entonces, esto es igual a ¿qué? A G de U0, B0,
más la parcial de G1 con respecto de U, parcial de G2 con respecto de U. Por delta U, más, déjenme ver sí, más la parcial de G2 con respecto de, la parcial de G1 con respecto de B, parcial de G2 con respecto de B, por delta B. Entonces, nada más estoy reescribiendo esto, separándolo en dos, ¿no? Porque es una suma. Y estos, ¿se acuerdan que son los que denotaban con una, con la variable respecto a la cual estaban derivando la función G? Y estos justamente son los vectores tangentes a las curvas, los que les dije que están aquí. Si hubiéramos continuado de así como lo estaba haciendo acá, hubiéramos llegado a lo mismo. Sí, entonces mi función en la vecindad de ese punto la puedo ver como G de B0, 0 más G de U delta U más GB delta B. ¿Sí? Entonces, el área de los rectangulitos aquí, ¿quién es? Pues es la norma del producto cruz de delta U I con delta BJ. Entonces, I cruz J es K y la norma de K es 1, entonces me queda delta U por delta B. Entonces, esa sería el área de este rectangulito de aquí. Ahora, el área del rectangulito de acá sería estrella de este cuadrado, sería la norma de los vectores tangentes, pero ya o sea, ya vimos cuáles son, ¿no? Es decir, de aquí incluso pueden ver que si B es constante, no, sí, que los vectores tangentes son estos de aquí. Entonces, el área de esto sería el GU delta U cruz GB delta B. Estos son estos de aquí y este de aquí. Porque justo en el punto, en la G, en el punto U0B0 la puedo ver como la G en ese punto y luego más estos pedacitos, ¿no? Que son justamente ese plano tangente. Entonces, esos son los vectores tangentes, que son la transformación de los vectores originales de aquí. Y entonces esto es, si quieren ponerlo como, o sea, sería la norma de este GU es este de aquí, coma 0, etcétera. Entonces, esto es lo mismo que la parcial de G1 con respecto de U, la parcial de G1 con respecto de B, parcial de G2 con respecto de U, parcial de G2 con respecto de B, por delta U delta B, ¿no? Porque estos son números y salen por las propiedades de la norma de esta cosa. Y esto de que está aquí, pues no es más que, como es norma, digamos, esto tiene que ser valor absoluto, entonces valor absoluto del jacobiano de la transformación. Entonces, esto que está aquí es el área de la imagen directa de ese cuadrado, es decir, es el área de este cuadradito, bueno, aproximadamente. Y entonces,
¿qué es lo que hacemos? Bueno, damos una partición, etcétera. Entonces nos fijamos en todos los cuadrados que están por dentro de aquí, sumamos sobre todos esos cuadrados o rectángulos, y entonces obtenemos el área de todo esto. O sea, ya vista para cualquier partición, el área de esta cosa sería aproximadamente igual a, a la suma de todos estos. Bueno, le pongo I, J, etcétera, lo que sea, ¿no? Dije que no iba a ser muy formal en esto. Y el área de este, haciendo las sumas, pues va a ser aproximadamente igual a la suma de estas cosas por delta U, delta B. Y entonces todo eso se transforma en que la integral sobre ese cuadrado de du db, pues es igual a la integral sobre la imagen directa de ese cuadrado del jacobiano de G du db. ¿No? Que sería la interpretación de esto de aquí. Claro, no, aquí tengo las cosas al revés, pero lo hice así para no causar más confusión, digamos. La idea es la misma, cambiando el conjunto este por el otro, etcétera, es igual. Entonces, por eso aparece el jacobiano ahí. Y lo mismo se puede hacer para ver que esto también se cumple cuando ya tengo una función definida sobre, o sea, eso es cuando tengo solamente el conjunto. Ahora, si tengo una función que está definida sobre este, pues acuérdense que ya es una cosa en otra dimensión extra. Entonces, este es mi dominio, digamos, si tengo una función definida ahí. Entonces, va a ser lo mismo que integrar sobre este, pero componiendo la función con la transformación y multiplicado por el jacobiano. Si aquí, digamos, en el teorema, este cuadrito es el G estrella cuadrito y esta cosa es el rectángulo, pues da igual. Nada más invierto los dibujos y es lo mismo. Sí, este, estrella abajo es la imagen directa, o sea, la imagen normal, la común y corriente bajo la transformación. O sea, G estrella abajo es la imagen directa de este conjunto. O sea, cada punto de aquí lo mapeas bajo G a cada punto de acá. Y ya eso es todo. Entonces se puede ver así, así, o que el conjunto U realmente esté acá, casi con el cuadradito, y luego el gesto ya esté partido así como acá. O sea, es exactamente lo mismo. Lo importante es la idea. O sea, ¿cuál es la idea principal? Pues que cada una de estas rectas de la partición se transforma bajo la G en cada una de estas, en una nueva reja, digamos, en el otro conjunto. Y entonces el área de los rectangulitos aquí, que está dada por la norma del producto cruz de estos vectores que forman el cuadrado, va a ser mapear cada uno de estos vectores tangentes en estos vectores tangentes amarillos. Y entonces formar un paralelogramo aquí, utilizar el hecho de que la derivada me da la mejor aproximación lineal. Y entonces con eso veo que el área de este cuadradito es el área, bueno, es este multiplicado por el jacobiano de la transformación que viene justamente de la norma del producto cruz de esos dos vectores en la transformación. Ahora, esto que manejan como una demostración no es una demostración realmente.
Entonces, eso lo aclaro. Es una buena idea intuitiva, eso sí. Con cosas que ya vieron de cálculo 3. Ya los argumentos más formales, requieren utilizar el teorema del valor medio y cosas de ese estilo. Y acotar muchas cosas, que es lo más complicado. Pero esa es la idea. Quizá con los ejemplos quede más claro. No sé si tienen alguna pregunta sobre... Creo que por el momento ya no puedo. A ver, déjenme sacar mis ejemplos. Y a lo mejor con eso queda un poco más claro. Sí, a ver, por ejemplo. Ejemplos. Entonces déjenme ver. Nada, ok. Entonces, este teorema, lo pueden usar para hacer su tarea si quieren. No hay ningún problema. Entonces voy a hacer ejemplos así parecidos a los que vienen ahí. A ver, uno. mm, a ver, vamos a dar las regiones en este primer ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces sea U, el conjunto de puntos R teta en R2, tales que R está entre 0 y 1 y teta está entre 0 y 4pi. Aquí se va a ver la importancia de que la función sea 1 a 1, por ejemplo. Y sea G que va de U a R, la transformación a coordenadas polares. O sea, G de R teta es R coseno de teta, R seno de teta. Y acuérdense que esto, si las otras coordenadas les llamo XY, pues es igual a XY. Pero bueno, eso nada más hay que tenerlo en mente, no hay que ponerlo. Y sea F de XY igual a 1 para calcular el área para todo XY que pertenece a R2. Perdón, aquí es R2. Entonces, a ver, vamos a ir viendo qué es lo que estamos teniendo, ¿no? Entonces, déjenme, vamos a pintar la región. Entonces, tengo el conjunto R teta. Y este conjunto R va de 0 a 1, de 0 a 1, y teta va de 0 a 4pi. Incluye las fronteras. Entonces, sería todo esto. Todo esto. Este sería U. Y luego G, ¿qué hace? Manda este U a un conjunto acá. Entonces tenemos XY. XY. Le voy a llamar a las coordenadas acá. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? R va de 0 a 1, de 0 a 1, y luego teta va de 0 a 4pi. Entonces, lo que estoy generando es una circunferencia, ¿no? Entonces, esta circunferencia es G estrella abajo de U. Es la imagen de este cuadrado
bajo esta transformación de coordenadas al otro espacio. O sea, si lo quieren ver así, pues esta línea, por ejemplo, sería teta igual a 0. Entonces, fíjense, que TR para teta igual a 0, o sea, estas líneas, por ejemplo, las que había pintado antes, ¿a qué me lo manda? Digo, aquí es fácil de ver porque nada más me pongo en el ángulo 0 y varío el radio hasta 1. Entonces, evidentemente me va a dar esta línea. Entonces, líneas así van a ser líneas así. Sí lo ven, ¿verdad? Pero ya analíticamente pues lo pueden hacer sustituyendo acá. O sea, esto sería R, 0. Entonces, en Y vale 0 y en X vale el radio que va de 0 a 1. Entonces, pues es esta línea que había pintado ya anteriormente, ¿no? Y así. Y las verticales, pues para R igual a 1/2, por ejemplo, ¿no? Me lo va a mandar, me pongo aquí y me lo va a mandar una pequeña circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que líneas con R constante me los manda a rayos. Y líneas con R constante me lo manda a circunferencias. Entonces, una cuadrícula aquí se ve así aquí. Una cuadrícula aquí se ve aquí. ¿Sí se entiende? Sí, Profe, lo que manda a circunferencias es los ángulos. No, es la transformación, esta. Si la transformación fuera distinta, sería otra cosa, pero como esta transformación es R coseno teta, R seno teta, entonces, ¿qué es la transformación en coordenadas polares? Ah, me refería a que los ángulos constantes, o sea, para ángulos constantes se ve como circunferencias. Ah, ok. No, para R constante se ve como circunferencias, porque el que va a variar es el ángulo, ¿no? Haz de cuenta, a ver, déjame ponerlo aquí. Para R constante, por ejemplo, esta, no sé, 1/3. Entonces, R es constante y el que varía es el ángulo de 0 a 4pi. Entonces acá, para R constante, eso me lo manda a un rayo, ¿no? Entonces marco, cuando mida 1/3, ahí me paro, esa va a ser la R y luego teta va de 0 a 4pi. Bueno, me genera toda la circunferencia del radio 1/3. Ah, ok, ya. ¿Ok? Porque el que va a variar es el ángulo, entonces te mueve sobre todo este. Y las otras, que es cuando el ángulo es constante, por ejemplo, lo hubiera puesto a la mitad. Evidentemente ya se hubieran dado cuenta que esta cosa no es 1 a 1. Entonces, por eso puse este ejemplo. Ahorita vemos qué significa. Pero si teta es constante, ahora el que va a variar es el radio. Entonces, ¿qué es lo que haces tú para saber qué curva? O lo sustituyes aquí, ves qué curva te da, o intuitivamente piensas, bueno, el ángulo es 2pi, entonces lo que hago es giro 2pi y llego aquí. Y el que varía es el radio de 0 hasta 1, entonces me da toda esta recta. O por ejemplo, para que se vea mejor, que sea pi medios, constante, teta constante pi medios. Entonces, ¿qué hago? Giro un ángulo de pi medios y luego el radio lo muevo de 0 a 1, entonces me da este rayo de aquí. Entonces, esta es la imagen de esta línea. Y la roja sería la imagen de toda, cuando R es constante, ¿no? Ok, entonces,
esta cosa no es 1 a 1, pero vamos a aplicar el teorema a ver qué pasa. Entonces, ¿qué necesito encontrar? Quiero calcular el área, entonces, bueno, G estrella, que es la imagen bajo G de todo este cuadrado, es la circunferencia unitaria. O sea, es el conjunto de puntos X, Y en R2, tales que X cuadrada más Y cuadrada es menor o igual a 1. ¿No? Y eso es por la transformación que tengo aquí. O sea, esto es igual a XY, entonces este al cuadrado más este al cuadrado me da igual a R cuadrada, y R cuadrada va de 0 a 1. Entonces, X cuadrada más Y cuadrada tiene que ser menor o igual que 1. Solamente que se recorre dos veces. Una de 0 a 2pi, luego 2 de 0 a 4pi. Entonces, esta G, o sea, la G no es 1 a 1 en este U. Porque, por ejemplo, esta línea pi medios y esta línea aquí arribita, que sería 5 pi medios, me los estaría mandando a la misma línea de este lado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, notar que G no es 1 a 1 en U. No es 1 a 1 en U. O sea, me lo manda dos veces. Dos veces tengo que recorrer el círculo. Entonces, ok. El teorema de Jacobi me dice una integral sobre, o sea, el área, vamos a decir, a ver, ¿cómo lo pongo? Mm, ay, no sé qué quiero hacer. El área de la circunferencia o el contenido de Jacobi de la circunferencia, es decir, J de G estrella U, es igual, según el teorema, ¿dónde está aquí? A la integral sobre U del jacobiano. Entonces es igual a la integral sobre el rectángulo del jacobiano de G valor absoluto. Ok, eso me dice el teorema, siempre y cuando la G sea 1 a 1, pero vamos a ver qué pasa aquí que no es 1 a 1. Entonces, esto va a ser igual a qué tengo que integrar sobre U. O sea, para calcular el área del círculo, que nosotros ya habíamos hecho antes, puedo utilizar este teorema con esta transformación de coordenadas, de manera que yo obtengo que, bueno, y yo tengo que este rectángulo me lo manda acá. Entonces cambio la integral del círculo a una integral sobre este rectángulo, que es más fácil. Entonces es la integral de 0 a 1. Bueno, antes tengo que calcular el jacobiano. Entonces el jacobiano de G, ¿quién es? Pues es, le ponen así de G1, G2, componentes de mi transformación con respecto de las variables. En este caso, R teta, las variables de G. O lo que es lo mismo, XY con respecto de R teta, por lo que había comentado acá. O sea, esta G de R teta tiene dos componentes, G1, que es esta, y G2, que es esta segunda. Pero esto es igual a XY porque estoy en ese otro plano. Entonces da igual llamarle G1 o X o G2 y Y. Es lo que quiero decir. Por anotación. Vamos a dejarlo así con la G.
Entonces vamos a borrar esto. Entonces esto es parcial de G1 con respecto de R, que es el gradiente de G1 en realidad, y el gradiente de G2. Entonces, la parcial de G1 con respecto a R, parcial de G1 respecto a R es coseno de teta. Bueno, como no voy a volver a hacer estas cosas, voy a ponerlo así. Entonces, G1 es R coseno de teta. R coseno de teta. R seno de teta es G2. Y entonces esto es coseno de teta menos R seno de teta, seno de teta, R coseno de teta. Entonces esto me da, este por este me da R coseno cuadrado menos más R seno cuadrado. Y esto es igual a R. R. Entonces el jacobiano es R. Entonces mi integral es la integral doble de R, que es el jacobiano, con respecto de R, con respecto de teta, que son mis variables acá. R teta. Entonces R va de 0 a 1 y teta va de 0 a 2pi. No, de 0 a 4pi, según lo que tengo aquí. ¿No? R de 0 a 1, teta de 0 a 4pi. Estoy integrando sobre este. Y bueno, pues esto ya es R cuadrada sobre 2, pues me queda un medio. Y la integral de con respecto de teta es 4pi. Esto me queda igual a 2pi. Y evidentemente el área de esta circunferencia unitaria no es 2pi, ¿verdad? Entonces el teorema falla. ¿Y por qué? Porque la G no es 1 a 1. Y de hecho aquí puede hacerlo sin hacer integral, ¿no? Pues 4pi por 1, 4pi. Ah, pero ese es de G estrella, perdón, sí. Ese es el área del rectángulo este. ¿Sí ven? Entonces es muy importante esa hipótesis de que G sea 1 a 1 forzosamente. Porque pasan cosas como esta. O sea, el área de este círculo, que es un círculo unitario, el área tiene que ser pi por radio al cuadrado, o sea, pi. Y acá el teorema me está diciendo que el área de esa cosa es 2pi. Entonces, bueno, eso es porque G no es 1 a 1. No es 1 a 1. Entonces, no, el teorema me va a dar resultados equivocados. Ahora, este 2pi, este 2 tiene que ver con el número de vueltas que di ahí. Pero eso lo vamos a ver con la integral de línea, justamente. Ok, pero a efectos del teorema, pues forzosamente siempre tengo que checar que la G sea 1 a 1. En problemas ya fuera de la academia, ¿no? Porque en lo académico así, todo lo que les puse pues, son Gs que son 1 a 1. Y tiene que ser 1 a 1 en el interior, porque si se fijan en todo, las fronteras están. Entonces realmente no es 1 a 1 aquí, porque todos estos puntos me los manda a lo mismo todos estos puntos de acá. Pero ahí no importa porque ese contenido, cuando yo calcule el área, estas cosas no tienen área en la frontera, entonces no importa si es 1 a 1 o no es 1 a 1 ahí, en el interior. Profesor, ¿por qué G no era 1 a 1? ¿Por qué G no es 1 a 1? Ah, porque, por ejemplo, todo esto de aquí
¿A qué te lo manda? A pi medios, que es esta línea amarilla que puse aquí. Pero por ejemplo, si trazo otra línea acá, que sea 5 pi medios, entonces es 2 pi más pi medios, 5 pi medios. Me la manda la misma. Entonces, dos elementos de acá me lo está mandando al mismo de aquí. Cierto, gracias, profesor. ¿Sí? Entonces, por eso no es 1 a 1. O si lo quieres ver de otra manera, es que le das 2 vueltas. O sea, realmente no es la circunferencia, es recorrido una vez, sino que es así, pum, de 0 a 2 pi, y luego de 2 pi a 4 pi le estoy dando 2 vueltas. Pero sí, por eso no es 1 a 1. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues integras de 0 a 2 pi, donde la función es 1 a 1, ¿no? Incluyendo las fronteras, pero ahí, como les digo, no sería 1 a 1 en las fronteras. O sea, me lo mandaría este verde, y este verde me lo manda aquí mismo, pero como son partes de la frontera, esa frontera no genera área extra. Tienen contenido de Jordan 0, entonces realmente ahí no importa si la función es 1 a 1 o no es 1 a 1. Lo importante es en el interior, como aquí. Entonces vamos a ver algunos ejemplos más. Entonces, por lo tanto, no se puede aplicar el teorema de Jacobi en un caso como este. Ok, déjenme ver. Una pregunta aquí. Sí, barro el círculo 2 veces, exacto. Eso va a tener consecuencias con la integral de línea, pero con esto no. Entonces, ejemplo 2. Por ejemplo, calcular el volumen de la esfera. De una esfera de radio A. De radio A. Ok, pues nosotros ya sabemos que la esfera, pues la pintamos siempre en nuestro sistema de ejes X, Y, Z. Nuestra esfera tiene por ecuación X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a A cuadrada. Entonces, mi esfera pues sería esta. Entonces, este conjunto sería mi G estrella de U. En el anterior ya me decían quién era U, pero regularmente yo sé quién es G estrella de U, y lo que tengo que encontrar es quién es U. ¿Se entiende? Entonces, mi problema es calcular el volumen de una esfera de radio A, que es esta. Radio A. Y creo que lo hicimos en un ejemplo, ¿no? Lo pintábamos como una región tipo 1, tipo 2 en 2 dimensiones, y luego en 3 dimensiones sobre toda la superficie. Y entonces realmente, o sea, lo que hay que ver es que el volumen o el contenido de Jacobi de esta esfera es la integral sobre la esfera de radio A de la función característica de dB, que sería de x, de y, de z, ¿no? Sobre la esfera. Y eso pues lo calculábamos y teníamos que hacer sustitución trigonométrica y no sé qué tanto, etcétera. Ahora, por las propiedades de la esfera, nosotros conocemos justamente la transformación de coordenadas esféricas. Entonces, de alguna manera yo, sabiendo que tengo la transformación G de coordenadas esféricas,
tengo que ver si esa transformación me arregla o me hace la región de integración más simple que esta que tengo aquí. Entonces, esta G pues es ¿cómo va esto? R, entonces estoy tomando el ángulo phi como el que barre de 0 a 2pi y el teta el que va, el ángulo azimutal que le llaman. Entonces es R coseno de phi, seno de teta, R seno de phi, seno de teta, R coseno de teta. Esa es la transformación a coordenadas esféricas. Entonces, por lo que ya sabemos, pues las coordenadas esféricas es un punto aquí, das el radio, R, luego dices en qué ángulo phi está y también me tienes que decir cuál es el ángulo teta para acotar su posición. Entonces, en el caso de la esfera es muy simple, ¿no? Porque, o sea, ¿qué tendría que hacer uno realmente si lo quisiera hacer analíticamente? Calcular la inversa. O sea, como esta G es 1, 1, esta G la voy a tomar 1, 1 sobre el conjunto U que yo tenga, tendría que usar las ecuaciones inversas y ver esta circunferencia de dónde viene y esta de aquí de dónde viene también, pero por lo que ya sabemos es más simple. Entonces, nuestras coordenadas acá, esta G es una función que va de R3 a R3, que me manda las coordenadas R phi teta a las coordenadas X, Y, Z, donde X es este, Y es este y Z es este. Entonces, para yo dibujar la esfera, el radio tiene que ir de 0 a, ¿no? Todo. Entonces, si este le llamo R y este le llamo teta, entonces el radio tiene que ir de 0 a. El phi tiene que dar toda la vuelta, tiene que ir de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Y el teta tiene que ir de 0 a pi. Entonces eso me genera el paralelepípedo este. Bueno, aquí, déjenme poner pi aquí. ¿Por qué le puse pi ahí? Teta. Pi. Entonces, la esfera sólida es R de 0 a, luego phi tiene que ir de 0 a 2pi para que dé toda la vuelta, y luego teta tiene que ir de 0 a pi. Y eso me genera toda la esfera. Entonces, este sería el conjunto U, que bajo G va a parar a la esfera. Entonces, R de 0 a, y luego doy toda la vuelta, y luego barro todo esto. Entonces, cuando barro todo esto, y luego doy toda la vuelta, ya genero toda la esfera. ¿Sí se entiende mejor ahora? O sea, siempre van a tener el eje estrella de U, y van a tener que encontrar quién es la U. Profe, y por ejemplo, supone que aplicando esto sería más fácil que como la vez pasada. Sí, más fácil, o sea, es a lo que vamos, ¿no? A ver, entonces tengo que G estrella realmente sería esto, pero por el teorema de Jacobi, como G es 1, 1 aquí, en el interior de U, entonces G estrella de U es lo mismo que la integral sobre U del jacobiano de la transformación. Con Arturo calcularon el jacobiano de esféricas. Creo que no. Creo que no, pero bueno, es un cálculo, no lo voy a hacer, pero les voy a poner cómo se haría. O sea, J de G es connotación G1, G2, G3,
con respecto de las variables de mi función g. Mi función g va de R3 a R3 y las variables son R phi teta. Entonces, R phi teta. Y entonces esto es el determinante de el... O sea, también para que se acuerden, pueden acordarse así. El jacobiano, si no se acuerdan de esta, es el gradiente de G1, el gradiente de G2 y el gradiente de G3. Entonces esto es parcial de G1 con respecto de R, parcial de G1 con respecto de phi, parcial de G1 con respecto de teta, y luego, entonces, esto lo tienen que calcular solamente una vez. Ya cada que usen coordenadas esféricas, ya saben cuál es el jacobiano. Ya no lo tienen que estar calculando una y otra vez. Porque a lo mejor dicen, no que era más fácil, tengo que estar calculando esto. Bueno, pero esto es algo que ya va a servir para cualquier problema que tenga coordenadas esféricas. Entonces así. ¿Y quién es G1? Voy a poner aquí. No voy a hacer el cálculo así explícitamente. Nada más les voy a poner cuánto es. Entonces G1 es R coseno de phi, seno de teta. G2 es R seno de phi, seno de teta. Y G3 es R coseno de teta. Entonces las pongo aquí, hago las derivadas, luego hago el determinante, agrupo cosas, etcétera, y lo que uno llega es que esto es R cuadrada seno de teta. Sí, nada más hay que derivar, ponerlo, hacer el determinante, no es tan complicado, y obtienen que ese es el jacobiano. Entonces, esta integral de aquí se vuelve la integral sobre la región U. Entonces va a ser una integral triple. Esta es la región U del jacobiano, que es R cuadrada seno de teta. Entonces, R va de 0 a A. Luego, no sé si quieren respecto de teta y luego respecto de phi. Teta va de 0 a pi medio, a pi, perdón. Y phi va de 0 a 2pi. Entonces, como este es un producto de funciones por el corolario que vimos, etcétera, es lo mismo que integrar cada una por separado. La integral con respecto de phi, pues es 2pi. La integral con respecto de r es r cúbica sobre 3, evaluado de 0 a, o sea, es a cúbica sobre 3. Y la integral con respecto de teta del seno es menos coseno. Y eso evaluado de 0 a pi. Esto me da 2pi a cúbica sobre 3. Y me da 2, ¿no? Entonces 4/3 de pi por a. Más fácil que la otra, ¿no? ¿O no? No, sí, bastante. Entonces, como este G estrella de U, bueno, aquí está, G estrella de U, es el conjunto de puntos en R3, tales que X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es menor o igual que A cuadrada. O lo que es lo mismo es la esfera de radio A. Entonces, el volumen de la esfera de radio A, pues es 4/3 de pi r al cubo. Sí, este es como uno de los ejemplos más fáciles, donde hay que entender bien quién es G estrella, entonces cómo calculo la U, quién es la G. Se podrán imaginar que cuando son ejercicios, o sea, son problemas ya prácticos, el problema es encontrar quién es esta G. Entonces sí, en la facultad, está bien fácil, pues sí, porque ya sabes quién es esa, pero si no sabes quién es, ese es el verdadero problema, ¿no? Para alguien que hace aplicaciones en serio de estas cosas, la cosa no es trivial. Aquí en lo que hemos visto en la tarea,
La G, pues ya saben quién es. Hasta les pongo, creo que sugerencias ahí, coordenadas esféricas, o lo que sea. O les dan la transformación ya. El problema es en la práctica cómo encontrar esa transformación, si es que existe, si es que está, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Ok. ¿Qué horas son? Tenemos media hora. No sé cuántos ejercicios más hacer. A ver, déjenme ver qué más tenemos aquí. Mm, es que no sé cuáles hizo. Bueno, no sé. Si llego a poner un ejemplo que ya hicieron con Arturo, me dicen para no volverlo a hacer. Entonces, por ejemplo, que es, para que vean que no siempre es que la región de integración sea algo sencillo. Puede ser que la región sea simple, pero la función sea complicada, como este ejemplo. Entonces, ¿qué sería el ejemplo 3? Ejemplo 3. Evaluar, y no sé si está en la tarea, no me acuerdo, la integral sobre U del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada de x de y. Y U es la región entre las circunferencias x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada y x cuadrada más y cuadrada igual a b cuadrada con a menor que b y el primer cuadrante. Es decir, bueno, no es el que quería hacer. Bueno, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos? Ya no es calcular el área, sino integral. O sea, aquí hay que aplicar la segunda parte del teorema, esta de aquí, donde hay que hacer esta composición. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Se movió esto. No, aquí. Ya. Entonces, ¿cuál es mi región U? Pues es la que está en el primer cuadrante y está entre estas dos circunferencias donde A es menor que B. Entonces, radio A, radio B. Esta es mi región de integración, son estos pedazos de círculo. Entonces, está acotada entre los ejes coordenados, entre estos dos círculos. Entonces, digamos, bueno, región U, que pensándolo en términos de nuestro teorema sería la imagen directa de esa U, pero les digo, da igual, si le llaman U, entonces la que está acá tiene que ser la imagen inversa de como ustedes quieran, no importa. Déjenme ponerla así, G' de U. Entonces, de aquí es la imagen directa de U. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar quién es U en estas coordenadas que no sé cuáles usar hasta ahorita. Entonces, es XY. Este es G directa de U. Entonces, por cómo tenemos las cosas, o sea, tenemos circunferencias y tenemos que en el integrando hay un x cuadrada más y cuadrada, pues las coordenadas que a uno se le vienen a la mente primero son las coordenadas polares. Entonces, la transformación que vamos a usar va a ser la transformación en polares. Entonces, ¿cómo saber qué coordenadas usar? Bueno, pues me fijo más o menos qué es lo que tengo y eso me va a dar una idea. Como antes tenía la esfera, bueno, pues esféricas.
Tengo que x cuadrada más y cuadrada aquí, y en la región, que es lo importante más que lo que está acá, tengo dos circunferencias, pues coordenadas polares. Entonces, es una función que va de R2 a R2, de R teta a XY. Entonces, ¿quién es la región con esas coordenadas? Entonces, con esas coordenadas, como ya sabemos, varío el radio y luego varío el ángulo, ¿no? Y entonces ya, eso es lo que me hacen estas coordenadas polares. Varías el radio, ya que tienes el rayo, luego lo mueves un ángulo teta. Entonces, siguiendo esa idea y sin meternos en la parte analítica, bueno, pues de dónde viene esta circunferencia es cuando tengo R teta en este otro plano. Entonces, es cuando R va de A a B. O sea, tengo un radio A un radio B. Entonces, R va de A a B. Y teta tiene que girar todo esto, es decir, va de 0 a pi medios. Y entonces, ¿cuál es el conjunto? Es este rectángulo. ¿Sí? También se puede hacer analíticamente, pero no lo voy a hacer porque es más revolver. Entonces, si ya sé cómo trabajan las coordenadas, pues simplemente pienso cómo puedo generar esto variando tanto el radio como el ángulo. Entonces, el radio tiene que ir de A a B y el ángulo de 0 a pi medios. Y eso me va a generar esto en este otro espacio. Entonces, ya tenemos que el jacobiano de esta transformación es R. Ya lo calculamos. Y siempre estas líneas son valor absoluto, porque luego puede ser negativo, entonces R. Y entonces, ¿qué me dice el teorema? Me dice que la integral sobre G estrella de F va a ser la integral de F compuesta con G sobre U por el jacobiano, valor absoluto de la transformación. Es decir, la integral de F sobre... Bueno, ya, ¿para qué lo pongo otra vez? ¿No? Entonces tengo que componer F con G. F compuesta con G y G en R teta. Entonces esto es F compuesta con G en R teta, que sería F evaluada en R coseno de teta, R seno de teta. Entonces mi función F es logaritmo de x cuadrada más y cuadrada. Bueno, en vez de x cuadrada más y cuadrada, pues pongo R coseno al cuadrado, o sea, es logaritmo de R cuadrada coseno cuadrado de teta más y cuadrada, que es R cuadrada seno cuadrado de teta. Entonces esto es logaritmo natural de R cuadrada. ¿Sí? O 2 veces logaritmo de R, como quieran poner. Esta es la composición. Entonces, la integral sobre ese conjunto U de F va a ser la integral sobre U de esta función por el jacobiano, o sea, R, logaritmo natural de R cuadrada, de R, de teta, donde R va de 0 de A a B, y teta va de 0 a pi medios. Sí, entonces es la integral del logaritmo, pero eso ya sabemos cuánto vale. Y la integral sobre teta no importa, me da solamente teta pi medios. Y aquí es UR cuadrada, de U es 2R de R. Entonces me queda medio afuera. R cuadrada, logaritmo natural de R cuadrada, menos R cuadrada evaluado de A a B. Entonces esto me queda pi cuartos por B cuadrada, logaritmo natural de B cuadrada,
menos b cuadrada más a cuadrada, logaritmo natural de a cuadrada, perdón, no, menos, más a cuadrada. Y ya, ese es el resultado de la integral aplicando el teorema de Jacobi. Y esto pues es 1 a 1 en la región que estamos agarrando, no hay ningún problema. Profe, no, me distraje un poco. ¿Cómo llegamos a que el jacobiano era R? Igual que acá donde está, creo que ya lo había puesto. Aquí está, mira. Claro, La claro, sí. transformación son las polares. Entonces, siempre que sean las polares, ya ocupas el resultado que es pues, sacar el determinante, G1 respecto de R, etcétera, derivar, determinante, y eso es igual a, porque es la transformación. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, y aquí, ¿cómo sería esta integral? Sería interesante ponerla, ¿no? X va de A a B y Y, bueno, más bien al revés. Déjenme, sí, porque si no esta región no está casi tan, más bien al revés. Y va de A a B y X va de esta curva, que es raíz de A cuadrada menos Y cuadrada, a esta otra que es raíz de B cuadrada menos Y cuadrada. Entonces esta integral sería la integral sobre G estrella del logaritmo natural de X cuadrada más Y cuadrada, pues sería la integral de A a B, luego la integral de raíz de A cuadrada menos Y cuadrada a la raíz de B cuadrada menos Y cuadrada, del logaritmo natural de X cuadrada más Y cuadrada de X de Y. Entonces, intenten hacer y van a ver que hacer el cambio de variable pues lo hace más simple, ¿no? ¿Sí ven? O sea, aquí tendría que, con respecto a X cuadrada, hacer eh, pues como la sustitución trigonométrica o no sé, y luego me va a quedar una cosa horrible aquí adentro con raíces y más simple utilizando la transformación a coordenadas polares. Entonces, ¿quién me da la pauta de eso? Pues la región, el tipo de región que tengo, es la que me dice. ¿Sí está bien? Sí, profe. A ver si... aquí Sí, tengo. profe. ¿O cómo? No entiendo cómo. Por ejemplo, con eso de definir un sólido con algunos puntos, así, que esa sea la Con, región. al- con algunos tipos. No, pero es que ya en todo esto, si te fijas, necesitamos funciones continuas. ¿Ves? O sea, Mm, mm. no se puede. Aplicar el teorema, no. Como esa cosa que vimos la otra vez que era discontinua, que era continua en los Q cruz Q complemento, ¿no? Era discontinua en los Q cruz Q. No, por ejemplo, esa cosa no puedo. Tengo que hacerlo con sumas. Ahí no puedo aplicar el teorema de Jacobi. Pero yo decía, por ejemplo, algo como un octaedro que podemos definir, supongo, con 6 vértices. Ya, ok. A ver.
Sí, de hecho de esos ya habíamos hecho cuando hicimos el Fubini, ¿no? Pero sí, a ver, por ejemplo, vamos a ver uno de estos que dice Aldair. El número 4 ya. Ya te había entendido mal, perdón. A ver, sea P, el paralelogramo, acotado por las rectas, y igual a 2x, y igual a 2x menos 2, y igual a x, y y igual a x más 1. A ver si es algo así como lo que entendí. Evaluar la integral sobre ese conjunto de la función xy, de x de y, y bueno, nada más para ver cómo funciona, porque les digo que aquí lo difícil es encontrar. O sea, si les dan esto así, habría que encontrar la transformación. Y bueno, hay formas de hacerlo, pero eso no es parte de lo que tenemos que hacer acá. Entonces, evaluar esta integral haciendo, lo voy a dar ya, el cambio, pero nos va a servir para entender más cosas. Sí, seguro Aldair no, o sea, sí, siempre coordenadas esféricas o polares y no es cierto, no puede ser otra cosa. Haciendo el cambio de variables, x igual a u menos b y y igual a 2u menos b, por ejemplo. Algo así. Entonces yo creo que ahorita vemos y la próxima clase vemos un par más y ya seguimos tenemos que continuar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, sí, más o menos algo así decías. Creo que Espero si sí, no para pero partiendo de los puntos, nada más. solo de los puntos. Bueno, a ver si para mañana vemos algo así. Ah, no, mañana es Arturo. Le voy a decir. Sí, sí, no voy a buscar uno y lo hacemos. Este, entonces aquí es un paralelogramo acotado por 4 rectas. Entonces, evidentemente esas rectas se van a intersectar y si lo hacen cuidadosamente, digo, aquí yo ya voy a poner lo que sale, ¿no? Creo que es algo así. Pero esto va a servir. Entonces, esta, por ejemplo, aquí estoy en el espacio XY. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dibujar todas las rectas. Entonces, por ejemplo, la recta y igual a x es esta. La dibujo. Esta sería y igual a x. Luego dibujo, bueno, aquí me salió un poco medio feo, es como más inclinadito, pero luego esta recta sería la que pasa en -2. Esto sería algo como más por acá. A ver, déjenme. Es que lo malo es que por el tiempo luego me empiezo a apresurar, pero si no lo acabamos la siguiente, no hay problema. Entonces es la recta y igual a x. Entonces la pintan, suponiendo que es esa. Luego la recta 2x menos 2. Entonces es como más empinadita que esta y pasa por -2. Entonces, no sé, suponiendo que está por aquí. Como que algo así, más o menos. Ustedes ya lo hacen ahí con más precisión. Este es y igual a 2x menos 2. Luego la recta, ¿cuál me falta? Y igual a 2x, sería un poquito así como esta.
De hecho, tiene la misma pendiente que esta, entonces va así, como así. Entonces, esta sería más o menos la y igual a 2x y luego y igual a x más 1. Entonces sería como esta subida aquí, algo así, ¿no? Más o menos. Entonces este es y igual a x más 1. Entonces mi región es toda esta que está aquí adentro. Entonces para efectos del teorema aquí me dicen P, pero yo le voy a llamar P estrella de U. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienen que encontrar? Pues la idea es con esta transformación T que ya no está tan simple. Bueno, sí lo está más o menos, es una transformación lineal. ¿Cuál es el conjunto que me mapea ¿cómo se llama esto? A este paralelogramo, sí. O sea, ¿cuál es ese U que viene de acá? Entonces, aquí mis variables son U y B. Entonces, la manera fácil, pues, es como que primero mapear los puntos intersección, bueno, o los puntos de este paralelogramo, que son la intersección de las rectas. Entonces, si hacen las intersecciones, van a encontrar que los puntos son 0, 0 aquí, luego la recta y igual a x con la 2x menos 2, los igualamos, y entonces nos queda que x es igual a 2, y entonces y vale 2 también, ¿no? 4 menos 2, 2. Luego el azul, que es 2x menos 2 con x más 1, entonces me queda x igual a 3. Entonces, este punto de aquí sería 3, y luego sustituyo aquí 4, 3,4. Y luego intersecto la verde y igual a 2x con la amarilla, entonces me queda x igual a 1, entonces este punto de aquí es 1,2. Ok, esos son mis 4 puntos, y luego tengo estas rectas. 2x menos 2, luego x más 1, y luego tengo 2x. ¿Sí? Entonces, es lo que yo les decía aquí. Yo tengo G de V igual a U menos B, 2U menos B. ¿Sí? Y esto lo voy a poner de otro color. Esto es igual a XY. Entonces, ¿realmente qué tendría que hacer? Esto voy a aprovechar para hacerlo analíticamente, para que vean lo anterior que no hice así, cómo lo podrían hacer también. Entonces, tengo que encontrar quién es G inversa para saber de dónde proviene este paralelogramo. Entonces, si quiero encontrar G inversa, o sea, quiero encontrar G a la menos 1 de XY, o sea, una función que depende de XY, igual va a ser a V, ¿no? O sea, o V es G a la menos 1 de XY. Entonces, X es igual a U menos B y Y es igual a 2U menos B. Entonces, esta es una función lineal, entonces es fácil de encontrar la inversa. Puedo multiplicar todo esto por 2. O sea, 2x igual a 2u menos 2b, y igual a 2u menos b, y lo resto. Entonces me queda 2x menos y igual a menos 2b más b, me queda menos b, es decir, b es y menos 2x. Y la u la puedo sacar de aquí. Entonces tengo u es x más b, es decir, x más y menos 2x, me queda y menos x. Entonces la función inversa es u, y menos x, y b, y menos 2x. Ok, entonces con eso ya puedo decir, ¿de dónde proviene el punto x0, y0? Entonces, g a la menos 1 de 0, 0 es 0, 0.
Entonces, ese punto proviene de aquí. 0, 0. Luego, ¿de dónde proviene el punto 1,2? Entonces, g a la menos 1 de x igual a 1, y igual a 2 es igual a 2 menos 1, 1, 2 menos 2, 0. Entonces proviene del 1,0. Luego, ¿de dónde proviene 3,4? Todavía estamos en tiempo. Ya se acabó. Bueno, al menos esto dibujarlo y ya continuamos aquí. El 3,4, ¿de dónde viene? Ah, pues x vale 3, y vale 4. Entonces 4 menos 1, 1. 3 por 2, 6. 4 menos 6 menos 2. Entonces viene del punto 1, menos 2. 1, menos 2. ¿Ven? Y el otro es 2,2, creo, no lo he agarrado. Pues viene de 2 menos 2, 0. Y 2 por 2, 4, 2 menos 2. 0, menos 2. Entonces proviene de aquí. ¿Ven? Así sería cuando no sé qué onda con la transformación, como este caso. Bueno, sí sé porque es lineal. Pero bueno, para evitar cometer errores, así se puede hacer. Ahora, ¿qué tendría que hacer para encontrar pues las curvas que unen estos puntos, ¿no? Por ejemplo, la curva y igual a x, ¿a dónde la mando? Y igual a x. Entonces, esto es igual a, aquí sería x menos x0, y aquí sería x menos 2x menos x. Y esto es igual a u, b. Entonces, esto me dice que b es igual a menos x. Y x va, o sea, es una recta, ¿no? Esta del 0, 0 al 2, 2, me la está mandando a una recta. 0, 0, ¿dónde lo mandé? 0, 0, 0 menos 2. Entonces me lo está mandando aquí. O sea, proviene de aquí, perdón. Cuando b vale 0, perdón, cuando u vale 0, perdón, cuando u vale 0 y cuando b se mueve en la parte negativa, ¿no? De 0 a menos 2. Entonces es esta recta. Y así, análogamente pueden encontrar la siguiente, que sería esta de aquí, que proviene de la recta que va acá, y luego esta, y luego esta. Entonces, este paralelogramo proviene de este cuadrado, bueno, de este rectángulo. Entonces pueden seguir haciendo g a la menos 1 y ahora la recta que es esta 2x menos 2. Entonces x 2x menos 2 es igual a y 2x menos 2 menos x, pues es x menos 2, 2x menos 2x0 menos 2. B. Entonces b vale menos 2 y es esta recta, ¿no? Justamente. Luego x varía de 0 a 2, ¿cuál estoy haciendo? Esta a esta. X varía de 2 a 3. Entonces, de 2, 0 a 1. De 0 a 1. Entonces, es esta recta de aquí. Y así con las siguientes. ¿Sí? Entonces, ahí le paramos y aquí continuamos mañana para acabar este problema. Entonces, ya con eso ya podemos hacer el cambio, pero es un problema bueno para ver cómo encontrar de dónde proviene la región que tengo en mi problema.
Ah, mañana no, mañana ven Arturo, pero